Juana Zurduy, no hay otro capitán más valiente que tú, Flor del Alto Perú. Arrancamos con textos a los un especial. Hoy arrancamos con la serie, lo prometimos el jueves pasado, con la serie Bolivia, país de victorias. Se acabó el lamento boliviano. Vamos a repasar el mapa de las victorias bolivianas en defensa de la patria en esta serie de capítulos con nuestro invitado especial, el general en servicio pasivo, José Antonio Ágreda Mendívil. Vamos a irnos hasta las victorias en el Chaco, las victorias en la guerra de la Confederación Argentina, Tarijas boliviana hoy, porque vencimos en la batalla de Montenegro. Bolivia aseguró el dominio sobre los hidrocarburos porque vencimos en la batalla de Millamontes. La Chiquitanía, un saludo a toda la gente de la Chiquitanía. La Chiquitanía hoy es Bolivia porque expulsamos a los invasores brasileños de la Chiquitanía. Potosí es Bolivia porque vencimos a los chilenos en la batalla de Canchas Blancas. La guerra entre Bolivia y Perú, Bolivia es Bolivia, porque vencimos en la batalla de Ingavi. Y un saludo a toda la gente en Pando, hoy Pandos Bolivia, porque también vencimos en la batalla de Bahía, en la guerra del Acre, un 11 de octubre de 1902. Empezamos este capítulo, esta serie Bolivia, país de victorias, con las republiquetas, porque los héroes y heroínas anónimos de las republiquetas, de esos grupos guerrilleros independentistas montoneros que lucharon por la primera independencia de Bolivia antes de 1825, han sido un poquito olvidados. Y con el general vamos a repasar hoy el primer capítulo, las republiquetas en el Alto Perú, actual Bolivia. General, bienvenido a Contextos, a este especial Bolivia, país de victorias, las republiquetas. Ricardo, muy buenas tardes al canciller, un saludo a tu gentil audiencia y muy agradecido siempre de la gentileza que tienes de invitarme a tu prestigioso programa. No, los agradecidos somos nosotros por escucharle todos sus conocimientos, general. ¿Por qué las republiquetas han sido tan olvidadas? Bueno, primero un previo para ver esto de las republiquetas, Ricardo. A mí me gustaría hacer entender a la audiencia de que hemos tenido 4 conflagraciones bélicas internacionales y dentro de estas 4 conflagraciones bélicas internacionales se ha obviado justamente este periodo de las republiquetas, ¿no? La guerra, Ricardo, puede tener una o más campañas, una o dos campañas, que campaña significa fijar los objetivos estratégicos operativos que políticamente se desea alcanzar. Como hemos dicho, la guerra no solamente es llevada desde el punto de vista de lo que es la conducción militar, también hay una conducción política, una conducción psicosocial, una conducción económica. Sin embargo, nosotros nos vamos a limitar ahora al análisis de lo que es la conducción netamente militar. Entonces, dentro de la conducción militar, la guerra puede tener una o varias campañas, fijar objetivos estratégicos operativos políticamente hablando. Ahora, cada campaña puede tener una o varias batallas. La batalla es la acción más importante dentro de lo que es la campaña. Es el choque relativo de fuerzas de gran magnitud cuyo resultado puede ser decisivo para la campaña y por lo tanto para la guerra. Ahora, la batalla está compuesta por varios combates. El combate es el choque de fuerzas de relativa importancia, cuyo resultado puede tener o no tener influencia en lo que es la batalla y por lo tanto para la campaña y la guerra. Entonces, aquí nosotros vamos a centrar fundamentalmente en lo que hemos hablado, las batallas. Ahora, ¿por qué se ha olvidado el periodo de las republiquetas? Que no comienza en la guerra de la independencia. Si tú lees en varios libros, dice muy tácitamente y linealmente comienza en 1809, como si 1808 no hubiese pasado nada. Y no es así. Y algunos, general, perdone que le corte, y algunos incluso ponen el inicio de las republiquetas de estos grupos guerrilleros bolivianos, montoneros, principalmente en Chiquitos, en Santa Cruz, en Tarija, pero vamos a hablar también de la republiqueta de Ayopaya, acá en el departamento de La Paz. Incluso algunos ponen el
el inicio de estas republiquetas en 1811. Así es. ¿Y las anteriores? Claro, y no es así. Fíjate que cuando llegan los españoles ya a América, ¿no? En realidad, inmediatamente comienzan todos los problemas para los invasores, porque hay que tratar así, no vinieron a colonizar, porque había un proceso de civilización propia, ¿no? De las entrañas de las culturas y de los originarios. Acá había un proceso que no era el mismo que había sufrido, padecido, digamos, históricamente Europa, pero aquí había un proceso propio de desarrollo. Cuando vienen, truncan ese proceso y implantan un modo de producción distinto. Entonces, no ha sido tan sencillo para los españoles el hecho de conquistar. Estábamos hablando en el anterior periodo, de la anterior vez que nos reunimos, de que en realidad Atahualpa fue engañado. Él creyó, tenía miles de millones de soldados, pero él creyó de que yendo a dialogar directamente con los 180 españoles, y habían delegado 30 para ir a Cajamarca, ¿no? Él pensó de que iba a poder transar y recibirlos, hacer de que sean parte de la sociedad, y no fue así. Lo tomaron preso y lo obligaron a reunir gran cantidad de oro, y después ya conocemos toda la historia, ¿no? No ha habido un enfrentamiento armado en realidad aquí en el Imperio Incaico. Desde luego, el Imperio Incaico estaba muy diseminado. Había muchas culturas. No podemos hablar de que todos eran quechos o todos eran aymaras. Estás viendo vos la Chiquitanía, al sur de Cotagaita, en Oruro los urus. Había muchas culturas, muchas etnias que vivían, pues, estaban en la parte de la disolución de la comunidad primitiva hacia el esclavismo. En eso viene la irrupción española. Entonces, conforme los españoles iban penetrando ya hacia el territorio de lo que es ahora Bolivia, desde luego eran comunidades muy pequeñas que muchas de ellas aceptaban convivir. No te olvides que la diferencia entre la colonización que hubo de España y la colonización que hubo en Norteamérica, especialmente de ingleses, holandeses, alemanes, franceses, ¿no? Eso no fue colonización, eso fue genocidio. Genocidio, ¿no? Total y directo. Porque ellos vinieron, arrasaron. Claro, por lo que pasa es de que los europeos que estaban más cerca además a Estados Unidos, cuando llegaron allá, se fueron escapando de la crisis económica que vivía Europa, porque Europa ha sido muy pobre. El hambre es lo que está pasando en este momento en muchos países como Sudán en África, ¿no? O Yemen. Recordemos, general, por irnos a siglos más cercanos, la crisis de la papa, que expulsó a millones y millones de irlandeses, que acabaron todos en Estados Unidos, ¿no? Las guerras civiles, la Primera Guerra Civil, mundial, la Segunda Guerra Mundial. Europa siempre ha expulsado a su población por hambre y por persecución. Ahora se han olvidado, ahora que cierran la frontera se han olvidado. Totalmente. Bueno, y cuando llegan allá los migrantes, ¿no? Ellos se fueron a vivir. Los europeos que fueron a Estados Unidos, Canadá, parte de Centroamérica, fueron con todo, con la abuelita, el perro, el gato, a vivir. La familia entera. La familia entera. Entonces, no se cruzaron. No. No hubo sincretismo, no hubo mestizaje. No hubo. ¿Por qué? Porque ellos fueron a vivir y a sentar sus bases ahí. Desde luego las tribus y las poblaciones, que eran millones en allá también, muchos, hasta Alaska, no resistían de esa manera, una nueva forma de vida, porque no te olvides que los migrantes a Estados Unidos se fueron con la visión ya de la revolución industrial. Unos todavía para mantener en el sur, como en Estados Unidos, la forma de producción colonial feudal, pero en el norte queriendo hacer industria. Entonces chocaron, y ese choque fue que causó
el genocidio masivo. 12 millones de muertos, 12 millones de indígenas norteamericanos exterminados. 12 millones. Y no es como dice Carlos Mesa en su libro, por cobardes, sino que... No, ofrecieron una resistencia feroz. Total, pero además no se puede pues comparar, así sean millones, ¿no?, la capacidad de fuego que tenían los arcabuces y los cañones que para entonces ya estaban en mucha vigencia, ¿no? En cambio aquí a América, Ricardo, vinieron los españoles no a vivir, vinieron a saquear. Vinieron en busca de los minerales preciosos, fundamentalmente plata y oro. Eso es lo que querían. No vinieron con su familia y por lo tanto no tuvieron otra alternativa que entrar en el mestizaje, porque la mayoría eran varones, no venían mujeres acá. Entonces, desde luego, las necesidades de los humanos hicieron de que las indígenas hermosas también, ¿no? Venimos de esa sangre. Uy, en el llano ni te cuento. Claro. En el llano venían estos tipos, muchos del norte del Estado español, otros de Extremadura, Andalucía, gente con un currículum. Terrible. De eso, lo peor que venía, la historia, digamos. De eso vamos a hablar Vamos a hablar en otra oportunidad. En otra oportunidad. Y venían muy abrigados, con muchas ropas, pieles, hierro, caballo. Y veían a los pueblos indígenas de los llanos que prácticamente, con el perdón de la palabra, iban en pelotas, y a quien no se le va la vista. Claro. Ahí empezó el mestizaje. No sé si has leído Ascañaui de Carlos Medina Sáenz, claro que sí, donde dice cómo en Cotagaita, donde es una de las, justamente de las 8 grandes republiquetas, ¿no? Las mujeres eran hermosas. Entonces vinieron a mestizarse, ¿no? Vinieron a saquear, pero no vinieron a vivir. Y por lo tanto hicieron una forma de transar con las comunidades originarias. Les permitieron mantener su estructura orgánica política y además el mayorazgo, el capitaneo, que era la forma como manejaban las comunidades originarias indígenas. Les respetaron la propiedad de su tierra. Incluso le respetaron sus creencias pachamámicas, religiosas, y ahí vino el sincretismo, donde tú tienes la huaca, ahí vamos a poner la iglesia, pero tú vas a ir a adorar a la iglesia y al santo católico, pero en realidad sigues adorando a la Pachamama, las huacas, los achachilas. Total, fíjate lo que... Pendejos. No sé si ha sido, no sé si fuiste vos a Copacabana, la Virgen de Copacabana. Claro que sí. Detrás está el sol, el Inti, y ella está parada en la luna, en la quilla. Una casualidad. No, o sea que era forma del mestizaje, no solamente pues genético, sino también cultural, ¿no? Religioso. Y por lo tanto, esa forma de convivir, porque si bien había abuso, mucho abuso de los españoles, tremendo abuso, explotación, pero también les permitían realizar su vida como había sido antes, de tanto y en cuanto les permitan tener mano de obra para ir al trabajo de las minas en forma anual. Exactamente, ¿no? Que no era todo gratis. No era gratis. Estamos hablando con el general José Antonio Ágreda Mendívil, general servicio pasivo, en nuestro primer capítulo de esta serie llamada Bolivia, País de Victorias. Vamos a repasar en 7, 8, 9 capítulos todos los jueves este mapa de las victorias en defensa de la patria. Porque nuestra patria se construyó así, con entrega, con patriotismo, con victorias. Es momento de dejar atrás el lamento boliviano y mirar al presente y al futuro con optimismo. A la vueltita de la pausa nos vamos a meter en harina internacional, montonera independentista, y vamos a hablar de las republiquetas, el primer capítulo de hoy. Algunas de las republiquetas más famosas, quizás la más exitosa, la República de Ayopaya, pero también la República de La Laguna, en el departamento de Chuquisaca, la República de Larecaja, acá, cerca del lago Titicaca, la Republiqueta de Santa Cruz, del gran general Ignacio Guarnes, la Republiqueta de Valle Grande, la de Tarija con el Moto Méndez, la de Cinti, la de Porco, la de Chayanta, y vamos a hablar de otros grupos guerrilleros que lucharon por nuestra independencia. Vicente Umaña, en la zona de San Juan del Piraí, el cacique guaraní Pedro Cumbay,
y tantos héroes y heroínas olvidados de nuestra historia. Pausa la primera en Contextos. Hoy, primer capítulo, Bolivia, país de victorias, las republiquetas. En cronológico vamos a tener, hablamos de las republiquetas. General, ¿por qué las republiquetas? Y sobre todo, ¿por qué todos estos compañeros hermanos que lucharon han sido olvidados? Si a alguien le preguntas por la calle en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca, cerca de Porco, en Chayanta, sale a la calle y pregunta por Miguel Betanzos, pregunta por José Ignacio de Zárate, pregunta por Vicente Umaña, pregunta en el Piraí por el cacique guaraní Pedro Cumbay, pregunta en Cinti por José Vicente Camargo, pregunta en Tarija por el Moto Méndez, quizá más conocido, don Eustaquio, pero pregunta por Pérez de Uriondo, por José María Vilés, pregunta en Valle Grande por Juan Antonio Álvarez de Arenales, pregunta en Santa Cruz por Guarnes, te dirá, sí, hay un pueblo que se llama Guarnes, sí, hay una calle, sí, hay un monumento. Pregunta por Ildefonso de las Muñecas, la República de la de Caja, y así podemos seguir. Pregunta por Padilla, pregunta en Ayopaya por Lanza. ¿Por qué nos hemos olvidado de estos guerrilleros que lucharon desde el principios de 1800 hasta conseguir durante 20 años en movimientos guerrilleros? Luego la guerra de guerrillas se le atribuye al Che Guevara, se le atribuye el foquismo, pero estos muchachos inventaron la guerra de guerrillas 200 años antes en condiciones de inferioridad, pero con una valentía atroz. ¿Por qué nos hemos olvidado de estos hombres y mujeres? Bueno, Ricardo, lo que pasa es que al nacimiento de Bolivia como república, ¿no?, se hizo un pasar la página y una nueva vida. Y desde luego, como todos los países que nacen a la independencia, tenía que buscarse héroes, y los héroes eran Bolívar y Sucre. Sin embargo, ellos vinieron solo a consolidar lo que ya estuvo consolidado, ¿no? Mesa servida. Mesa servida. Tarde o temprano iba a ser de esa manera. Desde luego, ha sido importante la disrupción, porque eran fuerzas extranjeras, pero además de gran capacidad, habían tenido muchas victorias, pero la historia tenía que haberles reconocido el esfuerzo que llevaron de desgaste. Desde 1500 viene esto, Ricardo. En realidad. Y los cercos de Tupacatari. Fíjate que en Potosí, entre 1500 y 1600, se dio la lucha entre vicuñas y vascongados. Potosí era el centro. Después de París venía Potosí en el mundo. En algún momento, general, Potosí tenía más población, claro. Hacia 1700 tenía 180.000 habitantes y una riqueza... Cuando Buenos Aires tenía 10.000. No, Buenos Aires era una aldea, cuando Potosí tenía 180.000 habitantes, más que París, más que Madrid, más que las grandes urbes europeas, Potosí. Ha tenido luz eléctrica y teléfono mucho antes que cualquier otro país de Europa. Por favor. Entonces, la lucha que hubo entre José Alonso de Ibáñez, que felizmente tiene una estatua en el Boulevard en Potosí, no sé si tú has ido por allá. Sí. ¿No? Yo he estudiado en ese colegio, en el Alonso de Ibáñez. Un saludo para toda la gente que nos escucha en Potosí. Fíjate que la lucha de Alonso de Ibáñez, que era criollo, mestizo, pero que decía, ¿por qué a mí me tienen que ver menos que los vascongados, que tenían la misma formación militar? O que los vicuñas. Él era vicuña. Era vicuña. Él decía... Descendiente de españoles. Claro, tenían el mismo español, tenían el mismo uniforme, pero decían yo soy vicuña. Pero los vascongados controlaban las minas. Totalmente, todo. Y además militarmente. Entonces, había una lucha fratricida. Entonces, ahí comienza... Bueno, es una partecita. Y sublevaciones indígenas en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Ahí aparecen las republiquetas. El concepto de republiqueta, según el libro de Tambor Vargas, indica de que por primera vez se empleó en Chile, ¿no? Que significaba el movimiento de tropas pequeñas, ¿no?, insurgentes, para causar el mayor daño posible a las fuerzas regulares. Esa es la definición. Tocar, herir y marcharse. Entonces, claro, no es otra cosa que la guerra de guerrillas. En el libro hace mención un poco a la guerra de guerrillas que desarrolló España cuando
la irrupción de Napoleón y puso a su hermano de emperador. Cuando la invasión francesa. ¿Por qué no cae la Revolución Francesa? ¿Por qué no cayó totalmente subordinada y además subsumida, cooptada a España, a Francia? Fue gracias a la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas fue, ¿sabe qué, Ricardo? La tecnología es importante, pero no puede ir contra el descontento que se manifiesta en la guerra de guerrillas. Exactamente, la invasión francesa a España, que también derivó en este desconocimiento de las colonias americanas hacia la metrópoli. ¿Cómo le vamos a obedecer a España? Se acaba de ser invadida por los franceses. El Pepe Botella, ¿no? Era Napoleón, el pariente, Bonaparte. Su hermano menor. Su hermano menor. De emperador. Su hermano, sí, Pepe Botella le decían porque era bebedor. Porque era bastante aficionado al trago. Y le dijo a los españoles, estamos hablando de 1800, principios de 1800, les dijo a los españoles, voy a pasar a invadir Portugal. Pero entre Francia y Portugal está España. Les engañó a los españoles diciendo, voy a invadir Portugal, pero tengo que pasar por España, les estoy avisando. Y claro, fue la estrategia mentirosa y él quería en realidad invadir España, invadió España creyendo que los españoles que iba a invadir Portugal. El Pepe Botella, aficionado al trago, pero pendejo. Los españoles experimentaron y formaron e impulsaron esta guerra de guerrillas contra el invasor francés. Luego tomaron de su propia medicina en América con esta guerra de guerrillas, montoneros, las republiquetas. Las republiquetas eran pequeños. Eran focos de insurgencia contra el orden español. Fundamentalmente. Pero general, había dentro de esos focos de resistencia ya un modo de vida político. Ya había en realidad estructura militar. Pero ¿cómo se inicia, Ricardo? Es importante entender. No sabemos en la historia cuántos levantamientos, cuántos, además, genocidios también han habido por parte de los masacres. Cientos. Muchos. La historia no ha registrado esto. Pero de lo que se sabe actualmente, muy poco. Fíjate, yo he revisado siempre, permanentemente, muchos libros de historia, muchos. Y le dedican apenas 1,5 páginas a las republiquetas. Para todos los historiadores que nos escuchan, estudiantes de historia. Esta es una base. Y todos los apasionados de la historia, ahí tenemos un hueco. Bárbaro. Un hueco terrible desde esos años 1808, 9 hasta la independencia, 1825. ¿Qué pasó? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántos combates? ¿Cómo estaban estructurados? Además? ¿Cuántos levantamientos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo les apoyaban? ¿De dónde sacaban los recursos? Porque ellos tenían armas, tenían caballos. La base social que sustentaba esas republiquetas y esos alzamientos, las mujeres, los jóvenes. Y parte también de los propios españoles que vivían aquí en descontento con la corona, queriendo hacer lo que hizo pues Olañeta, que después lo vamos a tocar. Los españoles que se dieron la vuelta y que se pusieron del lado independentista, cómo se fraguó todo eso. Hemos rozado al señor José Santos Vargas, conocido como Tambor Vargas, hijo de don Blas Mariano Vargas y de doña María Guadalupe Medrano, orureño, nacido en 1796 en la villa de San Felipe de Austria, Oruro. Orureño, de mi tierra. Orureño tenía que ser el combate, y si no hubiera la lucha y el sentimiento patriótico que nos dejó José Santos Vargas, si no hubiera escrito el diario, si no se hubiera recuperado antes de ayer el diario en Chuquisaca, este compañero hermano olvidado tanto aportó, sería... Porque él fue en realidad lo que era un periodista de guerra. Cronista. ¿No? Un cronista. Ahora, Ricardo, lo importante aquí entender es que las republiquetas eran lugares donde era un ensayo para la independencia. Por eso se llama republiqueta. Y en la actualidad mucha gente no quiere tocar el término republiqueta, te cuento. Porque en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, nosotros realizamos el año 1996 un diseño de una defensa, de la defensa del país ante la invasión de un enemigo superior en medios, para adoptar lo que adoptaron en esa época las republiquetas, y se llamaba la doctrina de las republiquetas. Y se diseñó y se escribió para que el pueblo sea en armas, lo que
lo que normalmente sucede cuando entra un enemigo superior en medio. Reproducir lo que ha sucedido en Vietnam, lo que ha sucedido en España, en Francia con Hitler, ¿no? Entonces, mucha gente tiene medio vergüenza, habla de, ¿cuándo es esto nuestra historia? Somos esencia de eso, hemos nacido ahí las Fuerzas Armadas. Fíjate ahora, de estas 8 republiquetas que hemos visto, yo creo que la más antigua es la de Porco, la de Porco y Chayanta. Yeah. Es la de Porco y Chayanta, que fue a la par de la republiqueta que generó en Lima, ¿no? Gabriel Condorcanqui, que era Tupac Amaru II. Porque el Tupac Amaru I era directo descendiente de los incas, en cambio este era su bisnieto, también de la dinastía de los incas. En Chayanta, la única información que tenemos en los libros, ¿no?, es de los hermanos Katari, Tomás y Damaso Katari, que nacieron en 1700 y murieron en 1770, 1780 más o menos. Que fueron, ¿y de qué se trata eso? La sublevación. Él se reclamaba además de la dinastía directa de los aymaras y quechuas. Y por lo tanto le habían reconocido su mayoreo. Estaba al nivel del mayoreo español. Era su igual. Era interesante la estructura política de la colonia, porque a la par del español le ponían un paralelo que era indígena, su co-comandante, digamos, una cosa así. Y ese era Tomás Katari. Y ese Tomás Katari descubre que el recaudador que era el mayoreo de esa época, ¿no?, engañaba dinero a la corona. Ah, y ahí venía todo. No pagaba. Ya empezábamos. Era un estafador. Ya. Entonces, él le dice abiertamente en una reunión, en un cabildo, que él estaba engañando y que se iba a ir hasta Buenos Aires. Y se va a Buenos Aires a pie, 5 meses, 3.300 kilómetros, a denunciar que estaban estafando y a decir que él debía ser el recaudador. La republiqueta de Porco y Chayanta. Vamos a hacer una pausita y vamos a seguir hablando de la importancia histórica y de la necesidad de recuperar este patrimonio de lucha que tenemos, de hermanos y compañeros bolivianos, bolivianas olvidados. La republiqueta de Porco y Chayanta, dirigida por Miguel Betanzos y por José Ignacio de Zárate, tuvo un gran valor porque cortó las comunicaciones. Las republiquetas estaban disgregadas por toda Bolivia, cortaban las comunicaciones. Y la de Porco y Chayanta, un saludo a toda la gente en Porco y Chayanta, cortó la comunicación realista del ejército español entre Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Nada más y nada menos. Los partió. Estrangulamiento estratégico. Pendejos, que viva la republiqueta de Porco Chayanta. Pausa y seguimos hablando en este primer capítulo, la serie Bolivia, País de Victorias. Primer capítulo, las republiquetas.